Max, ¿me corre más hacia acá? Ahí, ahora sí Ay, ya sí, Sigo sintiendo que esto es como esos de... totalmente. Sí, como de casting, como... Ah, sí. Relájate, no va a pasar nada que tú Esto no es como una quieras. escena de Tola y Maruja, pero más sexy. Es como... Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Mi nombre es Rapalino. Y yo soy Hank Camilo Ortega. Y el día de hoy estamos haciendo un episodio bastante peculiar porque aprovechando que estamos en el mes del terror y de los géneros literarios afines a él, queremos hacer un programa bastante afín a lo que es el splatterpunk. Y qué mejor representante e invitado para hablar de él que un amigo de la casa y de otras casas del Enocinio, el señor Hank Camilo Ortega. Camilo Ortega, mejor conocido como Hank Ticoen, es un escritor, autor de Vestigio, marca registrada de Vestigio. Él es ya parte del activo fijo. Sí, totalmente. Él aparece en la declaración de renta de Rodrigo de fin de año y todo. Entonces, sí, el caballero aquí presente tiene en su haber tiene 2 libros publicados. El Pornógrafo, que es el primero, que no lo tengo acá en el momento. El segundo fue este, que se llama Traumatismo Pancreático, y el subtítulo es... Préstame un sentimiento, volumen 2. Exactamente. Gran referencia a los Simpsons. Tenemos esos 2 libros con Vestigio. Tenemos un par de cuentos publicados en el Patreon de Vestigio. Sí. Tenemos este librito que lo publicaron precisamente para la Filbo del 2024. ¿Qué diría Walter Benjamin del título de este libro, que se llama La magia en la época de su reproductibilidad técnica? Son 2 cuentos corticos para leerlo mientras en una ida al baño larga de pronto. Y recientemente la incursión en el mercado de Amazon. De Amazon, con un libro que escribimos con Stephanie Méndez, de Pájaros de Mal Agüero, gran escritora, que fueron 2 cuentos, 2 noveletas, me encanta ahora el término noveleta, ¿no? Se puso de moda. De western. Uh-huh. Ella escribió una, yo escribí otra, no es una a 2 voces, sino cada uno. Es un libro muy interesante porque el estilo de ella y el mío son salvajemente diferentes, entonces es como alguien pregunta como qué clase de editor escogió, ¿no? 2 cuentos que se siente como 2 libros totalmente diferentes. Ese se llama Balazo Fecundante y está en Amazon, vale como $5 en digital, entonces... Un corrientazo. Exacto, está un gangazo, y es muy divertido. Son 2 noveletas en nuestra incursión al western, comentando el hecho de que ni ella ni yo teníamos mucha idea de qué diablos, cómo funcionaba el western al momento de meternos en eso, y fue una experiencia muy bonita porque fue como, ¿y ahora qué hacemos? Nos comprometemos por un libro western y pues empezamos a investigar por nuestros lados, ¿no? Ella a su manera, ella es mucho más Hemingway, en que le gusta ir al sitio e investigar, ¿no? Trabajo de campo. Yo soy más Kafka, en que me siento en mi casa y me pongo a ver absolutamente todos los westerns que pueda, ¿no? Me descargo todos los westerns que pueda y me los veo hasta que me sangran los ojos y me leo novelas western y todo esto. Entonces tenemos diferentes métodos y eso también se refleja mucho en lo que escribimos, ¿no? Y pues es divertido, puedo decir eso, es divertido y tiene como 2 estilos. Si no les gusta si quieren un estilo más calmado western, lo tienen. Si tienen una cosa que es como dijo el de Patos Formel, que la editorial con la que publicamos, que parece un anime dirigido por Cronenberg. Eso suena bien. Aparte. Suena bien. Halago, insulto para Cronenberg, no lo sabemos. Entonces, señor Kafka de Engativá, cuéntenos un poquito de contexto para la gente que de pronto no está relacionado, no tiene el conocimiento de lo que es el splatterpunk y de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo desde sus cuentos y desde el enfoque colombiano que usted le da. Cuéntenos a ver a los que no tenemos muy claro el término. Bueno, en su forma como más tradicional, el splatterpunk es un género que habla de sexo y violencia extrema, ¿no? Siempre va como a generar la imagen, y ese es el asunto principal del splatterpunk. La idea del cuento es llegar a la imagen. Eso es problemático, es un género que nada, empezó en los 70s, 80s, ahorita tiene algo de fuerza, pero se ha perdido un poco porque pues digamos que las visiones sobre la literatura y sobre la sociedad han cambiado, pero era un tipo de literatura que siempre buscaba lo ofensivo desde lo extremo. Eso hizo que hay una gran cantidad de libros de splatterpunk. Hay una gran cantidad de libros malos de splatterpunk, ¿no? Un montón, de hecho, a decir verdad, hay un jurgo de libros malos de splatterpunk.
Entonces siempre es como buscar entre esto. Cuando empecé a publicar acá, dijeron, no, eso es un autor de Splatterpunk, y yo sí, porque le voy a lo extremo, ¿no? Quiero generar esas imágenes, pero no porque realmente yo creo que, nada, el mismo problema de pensar el género. El pensar el género siempre es complicado y sobre todo en Latinoamérica, sobre todo con literatura rara, sobre todo con estos géneros que están empezando, porque uno realmente, yo puedo decir que fui un escritor de Splatterpunk si yo había leído mucho Splatterpunk que intentara seguir esa corriente. No, yo empecé un poco como con referencias de películas y esa es la cosa que tenemos los latinoamericanos. Empezamos sin referencias, nosotros no tenemos, eso citando a Ramiro Sánchez, nosotros no teníamos al momento de escribir literatura rara, no teníamos una referencia para hacerlo. Ya. Cogimos de donde pudimos, de las películas que pasaban en Caracol y que pasaban en RCN, los libros que encontrábamos en cualquier lado, ¿no? Los DVDs piratas que se pasaban entre amigos, ¿no? Bueno, yo fui más de VHS en mi época, ¿no? Como todo esto, y nosotros armamos nuestra propia versión, que tiempo después, como que es como una, hablando de Pokémon, que es biología realmente, como una forma convergente, como dos Pokémon que se parecen mucho, pero cada uno, porque tenían situaciones similares, pero hoy estaban en sitios totalmente diferentes del mundo. ¿No? Que eso es de biología, solamente que yo leo con Pokémon, yo lo entendí con Pokémon. ¿No? Y esas son las formas convergentes. Entonces hay dos versiones, no dos Pokémon que son muy parecidos, pero que nacieron, que empezaron y sus desarrollos fueron muy diferentes. Entonces creo que eso nos pasa con Latinoamérica. Nosotros creamos nuestro propio Splatterpunk y nuestro propio bizarro y nuestra propia literatura rara sin saber qué lo estamos haciendo. ¿No? Porque veníamos de una época, digamos, ahorita es más fácil para los jóvenes de hoy en día con internet y todo esto. No, pero yo vengo por lo menos de una época donde el acceso a internet era algo que hasta ahora estaba pasando, ¿no? Yo fui consumidor de café internet por montones, y eso cuando ya tenía 18, 19 años, ¿no? Quiere decir que antes nosotros recogíamos por pedazos todo esto. Era como un Frankenstein medio armado ahí. Y sí, efectivamente estábamos armando nuestra propia criatura, ¿no? A partir de pedazos. Era un poco lo que dice Mayeles Fernández en la introducción a Trashpunk de Sánchez, que dice como los latinoamericanos estamos armando, ¿no? Nuestro cyberpunk a partir de pedazos, ¿no? México, no es de sorprender que el primer cuento de cyberpunk nació en México, porque México tenía todo el ambiente cyberpunk, ¿no? Las empresas ganando cada vez más dinero, y las personas pobres más pobres, que se adaptaban como la tecnología como podían, en medio de un montón de contaminación. Eso era México, un lunes por la tarde, ¿no? Que en Estados Unidos era como una cosa, esto es ficción, ¿no? Y creo que nosotros armamos nuestro propio cyberpunk, pero nuestro cyberpunk es el tío que se monta el poste a robarse la electricidad o el internet de Claro del vecino. El TV cable. El TV cable, eso es. Las antenas de barrio, de perubólica de barrio. Con una aguja. Eso es nuestro cyberpunk, ¿no? Entonces creo que todos nosotros también creamos nuestro splatterpunk, nuestro bizarro, nuestra literatura rara. Entonces, ¿soy un escritor de Splatterpunk? Sí y no, ¿no? ¿Soy un escritor de horror? Sí y no. Soy un escritor de... Entonces, lo que tengo es como el Splatterpunk latinoamericano, que es básicamente un sancocho de muchas cosas, bien, pero que en lo que me fijo es un poco eso, cómo lograr la imagen perturbadora, ¿no? El hecho de incomodar. Solamente que siento que el Splatterpunk sí va directamente a hacerlo, como que ese es el centro. Yo lo siento más como una consecuencia natural de lo que escribo. Como si estoy escribiendo gente que le pasan ciertas cosas, ¿no? Y si la persona, qué sé yo, pues lo abren de lado a lado, pues voy a narrar esto en sumo detalle porque siento que necesito esto, pero la historia tiene que verme ahí. Entonces, como Splatterpunk sí, pero no. Splatterpunk sí, pero no así. ¿No? Sí, pero no así. Entiendo. Ahora, eso está bastante interesante, pero uno como hace esa especie de amalgama, que sobre todo en los cuentos tuyos yo lo noto mucho, que es, tal vez en el pornógrafo, ¿no? El pornógrafo es un poco más como que se puede situar en cualquier lugar del mundo los cuentos que están ocurriendo. En este se siente muy colombiano, sobre todo por lo que conversábamos ahorita fuera de cámara, sobre la estructura, sobre las referencias a la televisión colombiana, sobre las referencias a los barrios de Bogotá. ¿Cómo logras tú ver esa convergencia o esa amalgama de lo monstruoso, de lo gráfico, de lo grotesco, con una ciudad de un país en subdesarrollo y sobre todo en lugares de clase media en esta ciudad? Porque no es Chapinero Alto, no es Usaquén, no es Rosales, no es
Entonces, ¿cómo es eso? Explícame, padre, porque yo sí también como que... Yo creo que en Colombia la literatura es una cosa muy chistosa porque, qué sé yo, hace 20 años, 30 años era una cosa de privilegio de clase, ¿no? Uno estudiaba literatura porque tenía mucha plata y había heredado a un tío rico, ¿no? Entonces decidió ser escritor y se va a estudiar fuera del país literatura, que es una cosa que hacía la gente que tenía un montón de plata, porque tenía un montón de plata y no tenía nada mejor que hacer, ¿no? Por despacho. Sí. Luego, hace, qué sé yo, 15 años empezó, eso era como de hace mucho tiempo, o sea, solamente que la gente que hacía literatura, la gente que tenía mucha plata, ¿no? La gente que tenía ciertos beneficios económicos, y lo hacía porque no hay, o sea, porque tenían tiempo. Yo creo que nació una generación de pendejos, incluyéndome, que fue más o menos la gente que estaba entrando a estudiar, más o menos yo entré a estudiar literatura como en 2008, que fuimos los que dijimos como, vengo de una familia de clase media, somos personas de clase media, yo soy de estrato 2, ¿no? Y lo lógico, nosotros, la clase media siempre ha sido vista como la mano de obra, ¿no? Y decidimos, muy en contra de todo el sentido común, porque sigo pensando que no fue decisión, muy en contra de todo el sentido común, estudiar literatura, ¿no? Y meternos al arte y analizar el arte y querer escribir y querer ser escritores. ¿No? Ahí también esta generación está, por ejemplo, Stephanie Méndez, también, que venimos, ¿no? Nosotros estudiamos desde pequeñito, pues, como tengo como 17, 18 años. Y es eso, como el grupo de gente que no es como rompimos las barreras de la clase, no, simplemente no tomamos una decisión de vida que pues ya se quedó, ¿no? Dijimos como, vea, queremos estudiar literatura porque nos gusta, porque probablemente es lo que hacemos, porque no servimos para el trabajo, también es eso, no tenemos una serie de habilidades que nos permitan trabajar productivamente y decidimos hacer esto. Porque antes la literatura se hacía eso, de la séptima para arriba, ¿no? Chapinero Alto era donde se hacía la literatura colombiana. Nada contra los escritores de la séptima para arriba, hay algunos muy buenos, hay algunos muy malos, ¿no? Como todo, pero sí siento que era un privilegio de clase, ¿no? Nosotros empezamos a hacer ese tipo de cosas, no estoy diciendo que seamos los pioneros, que cambiamos el mundo, Que rescatamos el género. no, no hicimos nada de eso, simplemente tomamos una decisión y dijimos queremos hacer esta vaina y vamos a ver qué pasa y muchos se murieron en el camino y nosotros estamos agarrados como con uñas y dientes a si esto no me funciona, ¿no? En un momento de la vida yo dije como yo voy a renunciar al trabajo que tenía, que era un trabajo estable de tiempo completo y dije voy a dedicarme totalmente a la literatura. No, luego tuve que conseguir trabajo otra vez, pero en medio tiempo tampoco, o sea, no la pude lograr, no me pude dar el privilegio, ¿no? Ya vi como los estados de cuenta de todas mis tías y no vale la pena desconectar a ninguna. Entonces, pues paila, me tocó trabajar, pero digamos que no puedo mantener como trabajos que no sean de medio tiempo porque necesito ponerme a escribir. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Bajo todo eso, yo sé, esto es un desvío, pero va más o menos hacia la pregunta. Nació ahí como la idea de querer escribir desde la clase media, desde los vendedores de arroz con leche en la calle, desde la gente, desde el estrato 2, porque la cosa es que también siento que la literatura en Colombia también tenía la cosa, o alguien tenía mucha plata, ¿no? Para escribir y lo hacía, o lo otro eran programas sociales que ponían a escribir a la gente que estaba en pobreza extrema, para que el gobierno dijera, vea, les trajimos libros a las personas en pobreza extrema, ¿no? Y era toda una cosa terrible, es una cosa terrible, ¿no? También tenía la cosa de que la literatura también era considerada algo que se hacía cuando uno era niño, ¿no? Entonces los programas para los niños, o para el adulto mayor, que también, o sea, yo he dictado cursos de adulto mayor y está muy bien, pero era como el adulto mayor cuando uno ya tenía, como se había jubilado y tenía toda su vida y todo esto. Entonces uno era una persona de 20 y tantos años, de estrato 2, sin trabajo, pero con educación de literatura, ¿no? Que dijo, ¿cómo voy a escribir? ¿No? Entonces, ¿desde dónde voy a escribir? Pues voy a escribir desde donde sé, ¿no? Y desde donde sé es que yo soy un hijo de Engativá, donde yo no hubiera nacido en Engativá, donde yo hubiera vivido en cualquier otro lado, probablemente escribiría cualquier otra cosa, pero nada de esto. O sea, estos libros son hijos de Engativá, tanto como yo. Y Bogotá es un sitio aterrador. Bogotá es, en general Colombia, pero pues yo conozco más Bogotá, ¿no? Es un sitio francamente aterrador, donde hay gritos a las 3 de la mañana porque, ajá, no, yo me despierto a veces como, otra vez, ¿qué es eso? En la costa también. Es eso, todo Colombia es eso. ¿Qué es eso? ¿Acaso un ruiseñor? No, es un tipo que está gritando como a las 3 de la mañana rompiéndole el vidrio a alguien, ¿no? Yo siento que Bogotá tiene tantos elementos raros y de terror y que son tan
tan confusos que es imposible no empezar a narrarlos en ese tono, ¿no? Yo pienso que en Bogotá uno aprende a vivir como cuando una paloma come, que come y mira para todos lados. Esos todos somos todos los bogotanos, vivimos con miedo, con ese pánico. Entonces era como coger todos esos elementos y volverlos narrativa de horror, ¿no? Que no estaba lejos, ¿no? Volverlo narrativa de lo raro, ¿no? Coger esos elementos mágicos también y traerlos algo muy cercano. Hace años, por ejemplo, algo que pasa con traumatismo, hace años cuando alguien hacía los amarres, ¿no? Y a los letreros de los amarres. Los letreros de los amarres decían como, le traemos al ser querido, entonces la gente iba donde, ¿no? El que hacía todo el amarre y le decían, no, usted tiene que conseguirse la ropa interior de esa persona para hacer un caldo de calzón, ¿no? Entonces la otra persona tenía que meterse, robarle unos boxers a la persona y luego ir a hacer la preparación y hacerse todo el caldo y todo esto. Y me pareció muy curioso que hace unos 5 o 6 años estaba caminando por la calle y allá ahora se encuentran esos letreros que dice, le traemos al ser amado tan, solamente con el número de WhatsApp, ¿no? Y es como, ¿qué pasó con la tradición, no, de hervir los boxers de alguien para que lo ame a uno? No, ahora con el número de WhatsApp se lo tenemos, ¿no? Aparte de todo dice como amarres también del mismo sexo, ¿no? Como que se ampliaron, ¿no? En muchas cosas, entonces eso fue una cosa. Entonces amarres del mismo sexo y solamente con el número de WhatsApp. No, vea pues, ¿no? Como que nos globalizamos la reproductibilidad técnica. Ahí viene ese título de ¿qué pasa cuando no solo la magia y el horror llegan a Latinoamérica, sino que llegan a cómo funciona Latinoamérica, que es lo que está diciendo del cyberpunk, de cómo nosotros armamos nuestra propia cosa por necesidad. Nosotros creamos nuestras cosas por necesidad, ¿no? Hace poco estaba en una convención de payasos, literalmente, yo era relator de una convención de payasos aquí abajito. Me llamaron, sí, también que cuando se mete en lo raro, aparentemente lo raro lo persigue a uno. Me dijo como, oiga, ¿quiere ser relator? Y es una convención de payasos. Y yo, hágale, sí. En Teusaquillo profundo es eso. Sí, es como, y ya luego y le pagamos, ¿me van a pagar o qué? Yo había dicho que sí. Y una de las cosas muy bonitas que decían es que en la labor de payasos era muy chistoso porque todos iban vestidos sport, no iban vestidos de payasos. Pero cuando hablaban, ya la voz estaba tan metida en ellos que preguntaban, buenas tardes, tengo una pregunta. Era grande, era hermoso. Porque tenían el registro de payaso y ya era como la voz de ellos. Entonces iba como un señor muerto y empezaba a hablar y no sabía que era ya payaso. No se pueden salir del personaje. Exacto, ya la payasez era esto. Fue una experiencia muy bonita. Y una de las cosas que hacían, porque hacían crítica también, ¿no? Y análisis de toda la labor de payaso, y decían, en Colombia, contrario a Francia, en Francia uno estudia para ser payaso y se vuelve payaso por amor al arte. En Colombia, la gente que se volvió payaso por necesidad. No era una necesidad económica que se transmutó en arte, ¿no? Y creo que eso resume, básicamente porque hacemos arte en Colombia, cómo funciona el arte. Es unir muchos pedazos, crear nuestro propio concepto de arte a partir de la necesidad, a partir de que muchas veces no tenemos las referencias y armar nuestra propia, ¿no? Nuestra propia criatura. Y creo que pocas cosas hablan tanto de Engativá, del estrato 2, de quién soy como clase media baja, que es armar nuestras propias cosas y crearlo, ¿no? Entonces era como, cogí pedazos de terror, cogí pedazos de magia, cogí pedazos de un montón de cosas y ahí armé mi propio taller de payasos, ¿no? Eso, muy bien, excelente término. Hablando de eso, yo quisiera mencionar uno de los cuentos que más me disfruté de esta antología, que es el cuento de este muñeco de ventrílocuo que no es Kini, porque Kini es la competencia, que precisamente se enamora de la persona que lo posee, por eso traje al Diomedes, porque me pareció un poquito relacionado. Pero el cuento, con todo lo grotesco y lo raro y lo chocoloco que es, siento que es un gran homenaje a la historia de la televisión colombiana. Mi fuente para escribir fue la televisión. Y yo soy un hijo de Engativá y de la televisión. Yo sigo viendo un montón de televisión, sigo viendo televisión nacional y también servicios de streaming. Y ese fue como antes de, digamos que el acceso a los libros, yo descubrí como me puse a leer hartísimo tarde en la vida, ¿no? Como que antes mis papás me compraban libros e influenciaron mucho esto, pero digamos como que dije como me voy a poner a leer muy seriamente, como empezar a leer harto, yo por ahí porque tenía 11, 12 años, pero antes
lo que compartía con mi familia, lo que todo esto es la televisión, ¿no? Entonces la televisión se volvió un poco ese centro de las cosas. A mí me encanta la televisión y creo que mucho de lo que hago, de lo que escribo, es intentar escribir desde la imagen y cruzarlo con el texto, ¿no? Como el video es una obsesión mía y se nota mucho ahí que me obsesiona el video y quiero volverlo literatura, como ese encuentro entre los dos. Y muchas de las referencias, yo conocí el horror viendo La Mosca de Cronenberg, gran película, mi mamá me mostró esa película cuando tenía 8 años, me cambió la vida y sigue siendo una tradición de nosotros, ver La Mosca, ¿no? Y empezó esta cosa donde mi relación con la televisión era bastante fuerte. Entonces, el traumatismo pancreático es como un homenaje. Mis cuentos tienen esos cuentos tienen forma de telenovela, así tienen cierta ambición telenovelesca, ¿no? En que yo siempre le digo a Diego, el editor de Vestigio, que mis cuentos son de amor, realmente, ¿no? Yo siento que mis cuentos son de amor y este es el cuento de un muñeco que, pues nada, estuvo en el tiempo de fama y gloria de la televisión colombiana, se conoció con Teresa Gutiérrez, se llama Teresa Gutiérrez, sobre todo porque Teresa Gutiérrez es como otro de los tantos cuentos. Hay uno también en Fisura que salió hace poquito, que también tiene a Teresa Gutiérrez, no, yo estoy obsesionado con esa mujer. Y la cosa es que este muñeco vivió toda la época de la televisión, ¿no? Y ya lo desecharon, ¿no? Porque pues hasta Kini, que era como el tipo que lo odiaba, para los que no conocen a Kini, es un muñeco de Donoso, un ventríloco que murió hace poco, ¿no? Y fue muy famoso. Y pues él detesta a Kini, ¿no? Porque a él sí le fue muy bien. Y él es como un muñeco y pues en un momento se encuentra con un muchacho y pues hay una cosa que es algo que yo no sé si la gente había notado, que básicamente a un muñeco ventríloco le meten la mano por el ano, ¿no? No. Y pues él lo disfruta mucho y pues se enamora del ventríloco que le está metiendo la mano, El ¿no? fisting. ¿Quién no se enamora por el fisting, no? A todos en ese momento, ¿no? Digamos que es algo que nos llega muy cerca del corazón, bueno, dependiendo de qué tan larga tenga la mano. Pero es algo que toca el corazón. No es muy recomendado hacerlo, ¿no? Si practican fisting no le tocan el corazón a nadie, pero genera como un infarto. Y la cosa es que ese cuento se volvió muy personal hasta cierto punto. Ese cuento yo lo sufrí un montón. Porque era este personaje que estaba obsesionado con la televisión, que vivió ese momento de televisión y en un momento, en este instante, él quiere volver a su momento de fama y gloria, pero al mismo tiempo sabe que está agotado, está cansado. Y creo que es una de las grandes características, como retomando un poco de nuestra generación, ¿no? Estrato 2, clase media baja colombiana, es que estamos cansados. Y creo que todos mis personajes y todo lo que yo estoy escribiendo, esto que dicen que la literatura hasta cierto punto se puede volver biográfica, nosotros, por lo menos mi generación, mis personajes y yo, estamos cansados. Pero no cansados como cansados revolucionarios, como estoy cansado del sistema. Agotamiento. Sí, exacto, no, estoy cansado del sistema, estoy cansado de la sociedad, estoy cansado de todo. ¿Y qué va a hacer? Nada, porque estoy cansado, ¿no? Ese es un poco, ¿no? No tenemos la idea de que podemos cambiar el mundo y vemos con la gente que puede cambiar el mundo como... Algunos como, ok, respeto lo que está haciendo, pero yo no haría eso. Y otra es como, usted se está dando de cabeza contra una pared, ¿no? Pero estamos agotados, ¿no? Y este agotamiento del personaje, siento que soy yo nací cansado, ¿no? Y vivimos una generación que está cansada y me gusta hablar de estos personajes, ¿no? Me fastidia mucho la gente que cree que tiene todo claro en la vida, ¿no? Y es porque yo no tengo eso, porque no creo que lo vaya a tener nunca. Es un poco de envidia, es un poco de rabia, es un poco de asco, ¿no? Es un poco de todo. Como la gente que es muy feliz, uno sabe que es un asesino serial, ¿no? Como que alguien está muy feliz y trata de los más bien y tiene todas las cosas claras y este man come carne humana mínimo, ¿no? Por eso es feliz. Exacto, entonces como estos personajes agotados, ¿no? Que es un poco también con lo que pasa con la televisión colombiana, que está agotada, ¿no? Que está cansada, o sea, hay un cansancio profundo en la gente noventera, pues la gente noventera, la narrativa noventera era una narrativa del cansancio. Y tenemos ahora esto donde la mayoría de estrellas de la televisión vivieron sus tiempos de gloria y ya están muertos, ¿no? Y los que sobreviven pues no consiguen mucho, ¿no? Entonces creo que la historia de la televisión colombiana, la historia de la clase media colombiana, que es una historia de estamos cansados, de llegamos a un punto donde... De agotamiento.
Exacto, y esa narrativa del agotamiento me gusta narrarla, pues no sé solamente si me gusta, sino que es lo que soy, entonces está ahí. Entonces mi homenaje a la televisión, pero también a como siento que estamos hablando desde una cosa medio anacrónica, ¿no? Como que ya somos como materiales de otra época. Ya fuimos. Eso suena muy trágico, pero es que a todos cuando éramos chinos nos vendieron la idea de que nosotros éramos el futuro. Y tengo 34 años y nunca fui el futuro de nada. No, o sea, ya soy el pasado, fui el presente en algún momento, pero no sé los 3 segundos en los que fui el futuro. No, entonces nos vendieron esa idea y uno convenció que era el futuro y ahorita me siento como cierto pasado. No, entonces eso genera angustia, eso genera cansancio. Pero escribo desde ahí, ¿no? Como que le he encontrado como el lado, al menos voy a escribir desde ese lado, a ver qué pasa. Todo sin dejar de lado lo monstruoso que puede llegar a ser todas esas circunstancias. Creo que el hecho de que nosotros seamos algo que no pertenezca ya al tiempo es monstruoso. Todo lo que pertenece al tiempo es bello y está bien. Todo lo que salió del tiempo es monstruoso. Uy, me acabo de sacar eso de... Ahí está. Es monstruoso y nosotros desde eso monstruoso, desde eso otro, desde eso diferente, porque ¿qué es el horror si no habla de lo otro? Y bueno, amigos, esta fue una breve entrevista con un invitado bastante interesante, pintoresco y singular como sus cuentos son. Y bueno, aprovechando que estamos aquí en este espacio maravilloso que es Garabato, en la sede de Teusaquillo, que nos permitieron aquí, qué vergüenza, nos pusieron a hablar, nos dieron el espacio del Splatterpunk. En fin, entonces sí les recomendamos mucho a Hank, que es un integrante más de toda esta sociedad anónima que se llama Vestigio. Como ya les mencioné al principio, tenemos el pornógrafo, que el pornógrafo no lo he leído completo, y tiene cuentos más cercanos a la ciencia ficción, recomendado. Tenemos este, que es el de traumatismo pancreático, que tuve el privilegio de proponerlo en el club de terror que tenemos precisamente aquí, en esta librería, y vendió bien, vendió bien. Eso es como las empanadas recién sacadas, que esos vuelan enseguida con buen ají. Me alegra mucho que siempre recobra esa vida con cada grupo de lectura. Este que fue publicado con La Plena Noche, que son 2 cuenticos, La magia en la época de su reproductibilidad técnica. Tenemos, aparecen las antologías de Vestigio, claro que sí, de invitado en esta especie de Festival Internacional del Humor, pero de Brecha, escritores. Fisura. ¿Brecha 2? No, Brecha 1. Ah, Brecha El 1. primer Brecha, Es tal el vez original. pronto en otro Brecha. También Balazo Fecundante, que está en Amazon y vale $5. Está un gangazo, ¿no? Si ustedes alguna vez han considerado qué tipo de historia haría que Clint Eastwood tuviera una erección y vomitara al tiempo, esa es la respuesta. Si no se lo han preguntado, ahora se lo van a preguntar y esa es la respuesta. Ahí lo tienen. Ahí es cuando el bueno, el malo y el feo cobra otro sentido. Sí. Y con eso nos despedimos. Muchos saludos a los que nos comparten, nos comentan en redes. Síganos en nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y no se olviden de seguirnos en nuestro podcast de Spotify.